Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, estamos dando inicio desde Asociación Civil GES a un ciclo de charlas con respecto al impacto de la pandemia en la primera infancia, convocándolos y pensando en un espacio para poder no solo pensar y reflexionar, sino también contar con información valiosísima de todos los conferencistas, de todas las personas que se sumaron a este ciclo, que son profesionales y sobre todo con estas temáticas y en estos momentos donde la mirada tiene que estar puesta en las infancias. Así que esperemos que se puedan sumar y que les guste y que lo disfruten y que piensen con nosotros. La verdad que estamos felices de poder estar en este momento compartiendo con ustedes. En este primer encuentro, en esta primera charla, que además se celebra justamente esta semana, que el domingo se celebran las infancias y es muy especial para nosotros. En esta primera charla tenemos al doctor Fabián Repeto, ¿sí? Que nos va a brindar este espacio de reflexión y de diálogo con respecto a las infancias. Así que le vamos a dar paso al doctor Fabián para que pueda iniciar su charla. Muchísimas gracias por tu tiempo, Fabián. Muy bien, muchísimas gracias, Verónica, por esta invitación. Mi nombre es Fabián Repeto, yo soy doctor en ciencia política, hace muchos años especializado en el campo de las políticas sociales y dentro de las políticas sociales, en particular en lo que tiene que ver con temas de infancia y adolescencia. Con muchos trabajos en diversos países de América Latina, asesorando gobiernos, trabajando en organismos internacionales, pero siempre tratando de lograr que el conocimiento que uno puede eventualmente llegar a tener sea pertinente, sea efectivo para la política pública y los implementadores de la misma. En tiempos recientes fui defensor adjunto de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional en la Argentina durante un tiempo, luego dejé ese cargo por razones personales, pero claramente en esa institución que se está creando en un momento de contexto muy complejo como este de la pandemia, definitivamente para la Argentina contar con esa institución a nivel nacional y ojalá que mucho más provincias y municipios vayan en esa dirección, sería claramente un elemento fundamental para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en un país que, como ustedes saben muy bien, el 60% aproximadamente de niños y adolescentes están en situación de pobreza. Eso claramente es, sin duda alguna, una tragedia estructural de la Argentina y una responsabilidad de toda la clase dirigente, no solamente la clase política, pero la clase política en particular, por el rol que tiene el Estado de la materia. En ese contexto y con esa breve introducción a mi propia trayectoria profesional, yo quería presentarles a ustedes en estos breves minutos una serie de tópicos alrededor de los temas que nos convocan hoy, que es la primera infancia, donde ustedes tienen un rol bien protagónico en la gestión cotidiana de servicios y de políticas de primera infancia, que es esencialmente a través de 5, por llamarlo de alguna manera, subtemas que quería en estos minutos presentarles. Por un lado, recordar, nunca está de más, por qué son importantes las políticas de primera infancia. Luego, hacer una breve mención, pero no por eso menos importante, todo lo contrario, a lo que yo llamo la doble desigualdad de la primera infancia en la Argentina. Trabajar también y poner marco, porque creo que eso ubica el trabajo de los espacios de primera infancia, de los centros de desarrollo infantil, que es el tema de cuáles son los componentes fundamentales de una buena política de primera infancia, y eso está testeado a nivel internacional. Países que han tenido exitosas, buenas políticas de primera infancia conforman una serie de componentes que ahora quiero brevemente pasar revista a los mismos, y después concentrarme fuertemente en cuestiones de coyuntura, de dramática coyuntura, que es por un lado el tema de los derechos vulnerados en el marco del COVID. Claramente este es un reto mundial que afecta particularmente a la Argentina y en estos momentos en particular mucho más, pero definitivamente hay una cuestión de fondo de cómo una tragedia global como es la pandemia afecta a los derechos de la primera infancia,
y de alguna manera también un poquito mirar en perspectiva de cuáles son los efectos de corto y largo plazo de la situación, en particular con lo que ha tenido que ver con los cierres de los espacios de primera infancia en el momento de mayor crisis de la pandemia, y que probablemente sea un escenario que a futuro, en el marco de lo que suele llamarse en la Argentina la segunda ola, que está crecientemente creciendo, perdón por la redundancia, aparece como un tema fundamental. Dicho esto, ¿por qué son importantes las políticas de primera infancia? Lo primero y fundamental, que quiero detenerme en esto un segundo adicional, es porque tiene que ver con el enfoque de derecho. Los niños y niñas de la primera infancia, como tome cada país la primera infancia, las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas extienden el concepto de primera infancia, ustedes lo saben muy bien, hasta los 8 años, más allá que después a partir de los 6 se empalma con la educación primaria, con años previos que son obligatorios en el caso argentino, y eso es una buena noticia a partir de sala de 4, pero hay un tema de enfoque de derecho que yo creo que es la razón fundamental, la razón que debe guiar nuestras preocupaciones analíticas, pero sobre todo nuestras prácticas de gestión pública y de gestión social, sin duda alguna, el enfoque de derecho. Hay una segunda razón fuertemente crucial, que además va a tener mucho que ver con los impactos de la pandemia, que es que se requieren políticas de primera infancia para asegurar el desarrollo psicosocial de niñas, niños de corta edad. Todos sabemos a esta altura, por aportes de la neurociencia, lo que tiene que ver con las conexiones neuronales, todo lo que tiene que ver con el apego, con el cuidado amoroso, con una serie de elementos que generan condiciones para un desarrollo infantil temprano apropiado. Y eso claramente está cruzado todo esto por evitar condiciones de desigualdad que ya existen, sobre todo a partir de las condiciones socioeconómicas y laborales de las familias de origen de esos niños y esas niñas. Hay un tercer elemento, y todos son igualmente importantes, aunque yo rescato en primer lugar y no de casualidad el enfoque de derecho, que tiene que ver con lo que podríamos llamar la equidad de género. Todos sabemos la relevancia que tiene en la Argentina y en el mundo entero crecientemente, es una buena noticia la equidad de género, lo que tiene que ver en particular con la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, donde histórica y culturalmente, y eso es lo que hay que cambiar, el tema del cuidado ha estado fuertemente feminizado y por ende, de alguna manera, obstaculizando la posibilidad de una inserción de la mujer en el mundo del trabajo y del mundo del trabajo formal cuando aparezcan oportunidades para que efectivamente esa inserción tenga esas características. Por ende, tener buenas políticas de primera infancia, cuyos componentes voy a plantear enseguida, en particular en lo que tiene que ver con servicios de cuidado, de calidad, etcétera, claramente también ayudan a conciliar un enfoque de equidad de género que por supuesto tiene por detrás una necesidad de enorme cambio cultural relacionado con el rol de los hombres en materia de cuidado, cosa que en general no hemos hecho históricamente en muchos de nuestros países, por lo menos en América Latina, y eso es parte del famoso cuestión de la deconstrucción, que no es una simple palabra, sino que tiene que ver con en serio asumir responsabilidades de equidad de género, no solamente hacia el espacio público, sino también hacia el espacio privado. Y también plantearía un cuarto elemento de por qué son importantes las políticas de primera infancia, que no tiene tanto que ver con el espacio privado, con la política social, sino con el desarrollo económico y por ende también social de un país, como es el tema de que buenas políticas de primera infancia generan condiciones para una mayor productividad del país a mediano y largo plazo. Argentina enfrenta, como otros países de América Latina, el caso de Uruguay es emblemático, lo que suele llamarse todavía un bono demográfico, pero con creciente envejecimiento de la población, y los países que han logrado enfrentar ese envejecimiento de la población lo han hecho con que las nuevas generaciones sean mucho más productivas desde el punto de vista económico. Y una condición necesaria, más no suficiente, para que las nuevas generaciones sean más productivas en un mundo del trabajo que está cambiando aceleradamente, día a día, casi minuto a minuto, es obviamente tener buenas políticas de primera infancia. Entonces ahí tenemos una serie de elementos de lo que yo llamaría el primer planteo vinculado a las razones de por qué una política de primera infancia en la Argentina, que es esta combinación ojalá virtuosa de los aspectos que he subrayado. Hay un segundo elemento que quiero subrayar, que quiero plantear, que es
lo dije al pasar, pero lo reitero ahora con más énfasis, la doble desigualdad que existe en materia de primera infancia en la Argentina. Y esencialmente, para decirlo en pocas palabras, se combinan lo que yo llamo la desigualdad social, vinculado otra vez a las condiciones económicas y a las condiciones laborales y a la situación laboral de los padres y madres de esos niños y niñas. Eso efectivamente muestra que Argentina es un país no solamente en situación de infantilización de la pobreza, sino de mucha desigualdad históricamente, sobre todo desde la dictadura militar del 76 en adelante, eso se ha acrecentado, pero claramente también vale la pena subrayar de que esa desigualdad en la Argentina es también territorial. No es lo mismo vivir en ciertas ciudades del país con más oferta de bienes, de servicios vinculados a la política social en general y a la política de primera infancia en particular, que vivir en otros territorios incluso más aislados o con menos capacidades institucionales, de recursos, de voluntad política para llevar adelante este tipo de políticas. Entonces, claramente la cuestión de la desigualdad no es una cuestión solamente de largo plazo, no es un dato estadístico solamente, sino que esencialmente se expresa en las oportunidades y en el resultado que tienen en la vida de las personas las políticas, sea por presencia o sea por ausencia de esas políticas públicas. Segundo planteo entonces que quería compartir con ustedes. Ahora bien, uno podría preguntarse a esta altura de las circunstancias, ¿qué conformaría una buena política de primera infancia? Por lo menos en un país como la Argentina, que además no vale perder de vista que estamos hablando de un país federal, con 24 jurisdicciones subnacionales, 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, con autonomía en muchos campos de la política pública, en muchos campos de la política social, con 2000 y pico de municipios, es decir, una serie de complejidades que hacen a que la Argentina, en esa desigualdad territorial que yo hacía mención, implique pensar políticas no solamente en cuáles son sus componentes, sino una cuestión institucional de enorme relevancia es qué le toca hacer al Estado Nacional, qué le toca hacer a las provincias, qué le toca hacer a los municipios, cuál es la responsabilidad de la sociedad en general o de las familias en particular, una serie de elementos multiactorales que hay que tener presente para pensar cómo diseñar, cómo gestionar y cómo monitorear las políticas de primera infancia en nuestros países, donde ustedes son protagonistas sin duda alguna muy importantes. Hay en la literatura, pero sobre todo en la práctica de los países que más han avanzado en la materia a nivel mundial, tres componentes fundamentales de una buena política de primera infancia. Empiezo por señalar que la primera de ellas, no hay un orden de relevancia, simplemente es un orden expositivo, tiene que ver con el tiempo para cuidar. Esto significa en la práctica, o tiene mucho que ver en la práctica con la cuestión de las licencias maternales, las licencias parentales, las licencias para que la familia también se lo pueda tomar llegado el momento. Eso tiene que ver no solamente con la necesidad de ese cambio cultural que yo hacía mención, de que los padres podamos tomarnos más licencia en caso la tengamos, eso depende mucho de la situación de cada sector, aunque en líneas generales Argentina tiene muy poca licencia para los padres por cuestiones de paternidad, solamente 2 días por la ley de trabajo, eso hay que cambiarlo y eso es uno de los desafíos fundamentales, pero también está claro de que cuando pensamos la cuestión de las licencias, también aparece la desigualdad sociolaboral, porque esto obviamente es algo de lo cual gozan las personas que están en trabajo en blanco, trabajo formal, no así en el caso de los informales, pero además tiene que ver también con el tema de la desigualdad territorial. Hay provincias que tienen bastante más licencia maternal que otras provincias, y eso de alguna manera también muestra que si una madre es madre en una provincia o en otra con mucha diferencia de licencias, también va a tener más o menos tiempo para cuidar de esos momentos fundamentales de los primeros meses de vida del niño o la niña. Entonces, un primer componente de la política pública es el tiempo para cuidar, eso tiene que ver fundamentalmente con el tema de licencias. Un segundo componente de la política de primera infancia se relaciona fuertemente con lo que tiene que ver con el dinero para cuidar. La asignación universal por hijo de alguna manera se vincula a eso, los programas de transferencias condicionadas que generan ingresos a los hogares y si bien no están pensados para asociarlos a la cuestión del cuidado, sino más bien para reducir pobreza e indigencia por ingreso en el corto plazo, sin embargo tiene un efecto al interior del hogar para disponer de más recursos,
Sin embargo, la cuestión del dinero para cuidar no se expresa en general, por lo menos en la Argentina, en dinero específicamente para que, por ejemplo, las familias puedan pagar servicios de cuidado, sea particulares, o sea en el espacio comunitario, o sea en el espacio privado o a través de la educación formal. Hay una serie de elementos que de alguna manera el dinero para cuidar es un asunto importante, porque en la medida que no están dadas las condiciones para poder generar un cuidado de carácter público, de calidad, de eficiencia, muy cariñoso, muy cuidado, definitivamente eso recae, insisto, por pautas culturales que hay que cambiar en las mujeres, y eso es parte de uno de los retos fundamentales de cualquier política pública de género y de cuidado en la Argentina y en muchos países, yo diría, por lo menos América Latina. Y el tercer componente fundamental, que es el que quizás nos convoca con más fuerza en esta conversación, o en esta presentación que apunta, ojalá, a generar conversación en las prácticas laborales en las cuales ustedes están inmersos, es la cuestión de los servicios, expresados en la Argentina en los espacios de primera infancia, en los CPI, en los CDI. Los nombres que tengan a esta altura importan poco, nominalmente lo que importa es que exista ese servicio requiere permanentemente aumentar su cobertura. Argentina tiene carencias muy, muy relevantes y muy importantes en materia de resultados de cobertura para esta población de primera infancia, ni hablemos de lo que tiene que ver con la educación formal, pero además hay un desafío fundamental, que eso está claro en muchos países del mundo y en Argentina no escapa, no es la excepción, es la cuestión no solamente de la cobertura, necesidad de ampliar cobertura, sino de mejorar la calidad de los servicios. Se han hecho esfuerzos aquí y en otras latitudes en avanzar lo que podríamos llamar, o suele llamarse, estándares de calidad, medición del desarrollo infantil temprano. Sin embargo, hay mucho camino por recorrer en este tercer y fundamental componente, que por supuesto tiene una ligación muy estrecha, no solamente con los niños y niñas yendo a los servicios de cuidado en una comunidad, en una localidad, sino también lo que suele ser complementario en el mejor de los casos, o a veces sustituto en el peor de los casos, que es lo que tiene que ver con prácticas de crianza. Y digo en el peor de los casos porque lo ideal sería combinar buenos servicios para los niños, ojalá en una jornada extendida, dentro de las posibilidades y dentro de las condiciones apropiadas según la edad de cada niño o niña, con prácticas de crianza para los hogares, que por supuesto quiero remarcar esto, no se trata solamente de prácticas de crianza para los hogares más pobres y vulnerables, siempre está el prejuicio de que ellos no saben cuidar, sino también fundamentalmente también prácticas de crianza para sectores medios y medios altos y ricos, que muchas veces tampoco saben cuidar, y eso efectivamente no está dentro de nuestros parámetros culturales, a veces cargados de prejuicio. Entonces ahí tenemos tres componentes fundamentales de lo que podría ser una buena política de primera infancia, que se vincula a las dos dimensiones de la desigualdad que ya planteé y a las razones de por qué es necesario tener políticas de primera infancia. Quiero concentrar ahora, en estos minutos finales de esta conversación, la cuestión propiamente del COVID que sigue existiendo y sigue generando muertes y sigue generando terribles situaciones psicológicas, laborales, sociales, culturales, en muchas partes del mundo, en gran parte del mundo, y la Argentina no es la excepción, y cómo eso afecta los derechos de la población de primera infancia. Lo primero que cabe remarcar es que el derecho, que a esta altura de circunstancias está claro, pero vale la pena enfatizarlo, que hay que proteger, por sobre todo en este contexto de pandemia, es el derecho a la salud, y eso claramente no es negociable, y hay mucho esfuerzo que se ha hecho en el tiempo reciente de poder abrir las escuelas, poder abrir los espacios de primera infancia, o los CDI, o el nombre que finalmente tengan cada una de las jurisdicciones subnacionales, pero está claro que asegurado las condiciones mínimas, que nunca se pueden asegurar por el drama de la pandemia, para poder tener espacios abiertos, eso es importante porque algunos derechos, cuando han estado cerrados o han permanecido cerrados esos espacios, que se han visto afectados, son claramente, sin duda alguna, muy importantes. Sin duda alguna, menos importantes que el derecho a la vida, quiero ser enfático en esto, pero sin duda muy importante. Empiezo por uno muy obvio, que es el derecho a la nutrición. Muchas veces estos espacios aseguran, sobre todo en la población más pobre y vulnerable,
condiciones nutricionales que en los hogares, por la situación sociolaboral de sus padres, probablemente no logran satisfacer, y obviamente al estar cerrados esos espacios, el derecho a la nutrición, a una buena nutrición saludable, se ha visto afectada, que no se resuelve necesariamente a veces con bolsones, que están mucho más vinculados a productos secos y no a frutas y a verduras y a carne, etc. Claramente todos sabemos que la cuestión de la nutrición, aún en particular, o enfatizando en particular la cuestión de la primera infancia, es crucial para un buen desarrollo infantil temprano. Por supuesto, eso tiene que ver con otro derecho vulnerado y están todos imbricados entre sí. Uno hace una separación puramente analítica. Es el tema de lo que podríamos llamar el aprendizaje amoroso, la posibilidad de ir teniendo empatías en el aprendizaje, en el juego, en lo que da el vínculo con sus pares, una serie de elementos que obviamente algún nivel de virtualidad, que por supuesto ha sido más para los sectores medios y altos que para los sectores más vulnerables, en el caso de la primera infancia, no se puede reemplazar. El contacto con el otro, el contacto con la cuidadora, digo cuidadora porque está fuertemente feminizado esa tarea, no es reemplazable por un Zoom, no es reemplazable por un cuadernillo, sobre todo cuando estamos hablando, por supuesto, de primera infancia. Y eso claramente, en la medida que ha estado cerrado durante mucho tiempo este tipo de espacios y que eventualmente se corre el riesgo de volver a cerrarse, afecta fuertemente y sin duda alguna tiene que ver con los efectos con los cuales quiero concluir en unos minutos esta conversación. Pero además se dificultó, y creo que esto sí ha habido esfuerzos importantes en la Argentina a través de distintas instituciones que quizás no han tenido toda la continuidad que amerita tener, la cuestión de detectar rápidas situaciones de violencia intrafamiliar. Todos sabemos que la escuela, que los espacios de primera infancia son sin duda alguna un espacio donde si los cuidadores, los maestros, las maestras, el personal directivo, el personal de apoyo está atento y tiene cierto nivel de capacitación al respecto, puede detectar situaciones de violencia intrafamiliar a través de distintas modalidades, y eso claramente es un elemento fundamental para generar alertas que ojalá sean lo más temprano posible. Al estar cerrados los espacios de primera infancia, eso obviamente se dificulta fuertemente y lo que sucede dentro de los hogares donde hay violencia intrafamiliar muchas veces queda lamentable y dramáticamente invisibilizado. Entonces también ahí hay un aspecto importante que debemos tener en cuenta de derechos vulnerados junto con los otros que mencionaba previamente. Y quiero concluir con 2 o 3 referencias muy puntuales a los efectos que ha generado oportunamente el cierre de los espacios y lo que podría eventualmente volver a suceder. Siempre quiero ser cuidadoso en la materia, rescatando el derecho a la salud y el derecho a la vida como el primer derecho a defender. Primero y fundamental, vale la pena insistir, veníamos de una práctica, de un patrón de enorme desigualdad social y territorial en la Argentina, y la pandemia lo ha profundizado en general y en el caso de la primera infancia específicamente. Entonces, sin duda alguna, los efectos en materia de desigualdad no están todavía hoy cuantificados, pero se puede presumir que son dramáticos y que obligan a la dirigencia argentina y a la dirigencia política en particular a un esfuerzo, yo diría, épico, sobrehumano en algún punto, que ojalá la política argentina esté a la altura de las circunstancias, para recuperar rápidamente el terreno perdido en materia de desarrollo infantil temprano, de derechos en materia de la primera infancia en nuestra población, a lo largo y ancho del país. Un segundo elemento que quiero subrayar se vincula a los impactos enormes en el corto plazo, que también se requieren mediciones, algunos estudios están empezando a aparecer a nivel internacional, en lo que tiene que ver con el desarrollo infantil temprano. Está claro que un año de espacios de primera infancia cerrados son impactantes en materia de el impacto que eso tiene para esa población de primera infancia, mucho más en sectores vulnerables donde probablemente los padres no tienen ni el tiempo, ni el capital social, ni el capital humano necesario para reemplazar, siempre de modo imperfecto, lo que son los espacios de primera infancia, los centros de desarrollo infantil, insisto, o el nombre equivalente. Y un tercer elemento, y con esto voy concluyendo, además del aumento de la desigualdad en lo social y territorial,
el aumento en el corto plazo de los déficits de desarrollo infantil temprano, lo que tiene que ver en el largo plazo con los enormes déficits de productividad que va a generar el hecho de que se hayan perdido meses y meses de escolaridad, no solamente en primaria y secundaria, sino también de cuidado y aprendizaje en primera infancia. Esto es largo plazo. La sociedad argentina y la dirigencia política argentina suele no pensar demasiado en el largo plazo, pero creo que esta es una oportunidad para ratificar la relevancia y la importancia que eso tiene, sin duda alguna, porque cuando hablamos de primera infancia no hablamos solo de presente, no hablamos solo de futuro, metafóricamente, sino que hablamos del desarrollo de un país en líneas generales y en sus condiciones, ojalá, de mayor equidad, igualdad y justicia. Así que estas eran mis reflexiones, agradecer mucho a GES la oportunidad de compartir con ustedes estas palabras, este mensaje, este diálogo de alguna manera asincrónico, pero claramente que ojalá sea útil para vuestras propias reflexiones y vuestra práctica cotidiana. Muchísimas gracias. Así que muchísimas gracias al doctor Repetto, a todos los que estuvieron. Éramos un montón, la verdad que excelente y sinceramente una charla que nos dejó como pensando también la importancia que tienen nuestros espacios en cuanto a nuestra primera infancia. Así que bueno, muchas gracias a todos por el aguante, por no ser osquivos y... Bueno, en principio la idea era abrir un espacio para la reflexión, pero sí que me parece importante remarcar que a mí como extranjero me llama, por ejemplo, mucho la atención el tema de la licencia por maternidad en Argentina, la desigualdad que hay. El doctor hacía mención a la diferencia que hay entre unas provincias y otras, y yo me acordaba que también incluso según los convenios de algunos gremios hay una diferencia abismal. O sea, hay personas gestantes, que se dice ahora, que pueden tener una licencia de hasta 4 meses, mientras que para otras, no recuerdo exactamente la ley general cuánto tiempo cubre. En principio creo que como 1 mes y medio, ¿no? Más o menos 45 días, por ahí Verónica me podés corregir, que sería justo el tiempo a partir del cual los niños pueden empezar a ingresar en los centros de primera infancia. Y luego sí, obviamente, toda la importancia que tiene y demostrada con evidencia científica al desarrollo infantil temprano, que la pandemia se ha llevado prácticamente por delante durante 1 curso y medio en este país y que lamentablemente, o sea, si uno piensa en la poca oferta pública que hay de primera infancia a nivel nacional, no es tan grave porque al fin y al cabo es un porcentaje muy bajo de niños los que se benefician, ¿no? Pero el hecho de que durante 1 año no haya existido para esos niños es un tema, o sea, es una falta de desarrollo importante en sus vidas. Y como decía el doctor, lo importante es tratar de aumentar la oferta, manteniendo siempre un estándar de calidad para que cada vez mayor parte de la población de la primera infancia se pueda beneficiar de estos programas educativos y de desarrollo. Y es una política irrenunciable por parte de un gobierno como el de Argentina, si quiere llegar a una transformación social a medio y a largo plazo. Bueno, esa era mi reflexión. Si alguien más se quiere sumar, tiene la oportunidad ahora con el micrófono abierto y la cámara. Y si no, por ahí Verónica puede convocarnos para la semana que viene. Veremos un horario que se pueda adecuar para todos y lo anunciaremos a través de las redes sociales. Muchísimas gracias.
no, salvo agradecer el trabajo que están haciendo y sobre todo visibilizando la importancia que el mismo tiene, justamente porque no hay políticas públicas que se ocupen, o que hay muy pocas, ¿no? CPI es uno de los programas de política pública que se ocupa de abordaje en primera infancia. Hay una desigualdad muy grande a lo largo y a lo ancho de nuestro país, bueno, de toda Argentina, en cuanto a quién reciben estos programas. No es lo mismo estar acá en Cava que en provincia, ni hablar en el interior del país, así que tendremos que seguir bregando porque haya una igualdad y una equidad, ¿no? Y un acceso a derecho a todos los nenes y las nenas de nuestro país, y bueno, ni pensar lo que es también Latinoamérica o políticas más, eh, inclusive de otras latitudes donde realmente no hay absolutamente nada. Así que muchas gracias, los esperamos en la próxima charla. Gracias, Oski, gracias a todos los que estuvieron, que se quedaron hasta el final. Y bueno, esperemos que nos animemos la próxima a charlar un poco más, a debatir y a seguir pensando juntos. Gracias infinitas. Un beso enorme y Oski, no sé bien, la semana que viene, día, hora, y es Carolina, ¿no? Carolina Stanley. Sí, la semana que viene vamos a contar con una charla que la dictó la doctora Carolina Stanley. Actualmente ella es la responsable del Ministerio Público Tutelar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trabajando específicamente con niños y niñas y adolescentes en el ámbito de la ciudad. Y bueno, espero que despierte el interés de las personas que nos siguen, porque la verdad que está muy interesante. Muchas gracias y damos conclusión a esta transmisión.